No saben lo valioso que es llevar a mi memoria y sobre todo con el contacto que todavía tengo a través de sus publicaciones y a través de lo que veo y luego también me comparten de lo que hace cada uno de su medida, pues me fortalece mucho en mi vocación. Así que para mí es una bendición poder estar en este momento con ustedes. Antes de comenzar, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es, digamos, el fruto del reino de Dios en nosotros. Es Dios que hace que el reino se desarrolle en nosotros. Pues vamos a invocar al Espíritu para que esta charla nos siga edificando en el reino y así podamos compartirlo con quien más lo necesita. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Así sea. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, eh, hablar de la espiritualidad de Cristo Rey es, en realidad, primero me gustaría hablar de qué es espiritualidad. Espiritualidad para el cristiano no solamente es un ejercicio de encuentro consigo mismo, no solamente son una serie de formas de conectar el cuerpo con la mente, no solamente es poder desarrollar un método de respiración que te ayude a asumir la realidad que estás viviendo para poder afrontarla o vivirla en paz. La espiritualidad, nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, es la vida del espíritu. ¿Y qué espíritu es la vida? Es esta nueva vida que Cristo nos ha traído a través de su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, la espiritualidad para el cristiano es entrar a la vida que Cristo tuvo en su pasión, muerte y resurrección, o para poder entender que justo el evangelio que Jesús trajo a la tierra y que nosotros conocemos gracias a las Sagradas Escrituras, es esa vida nueva que Cristo nos lleva a desarrollar. Esa es nuestra espiritualidad, la vida nueva en Cristo Jesús, la vida en el Espíritu que nos trae y nos hace desarrollarnos en plenitud, y eso se llama santidad. Por eso, para el cristiano, la espiritualidad no es otra cosa más que poder desarrollarse en la vida nueva que Cristo nos ha dado, la vida de Dios. Y por eso nuestra espiritualidad no solo se trata de posturas, respiraciones, ciertas frases que estemos repitiendo para poder orientar nuestros pensamientos a hacerlos positivos o darles un nuevo sentido, sino en verdad es desarrollar esa vida en Dios, esa vida que sabemos, como nuestro Dios es amor, es una vida en el amor. Espiritualidad de Cristo Rey. Ya podremos decir que tiene un apellido esta espiritualidad, esta forma de vivir, porque dentro de la forma de vivir esta espiritualidad debemos de entender algo fundamental, que Dios puso el camino para vivirla, y esa es la iglesia. No vamos aquí a entrar, digamos, a discusiones con otro tipo de religiones u otro tipo de espiritualidades cristianas, que podemos ponerlo entre comillas. Vamos a aceptar, digamos, la enseñanza de la iglesia para poder comprender en estricto sentido qué es espiritualidad de Cristo Rey. Y para el cristiano católico, espiritualidad no se puede dar sin la iglesia. Así como para Cristo no pudo haber resurrección sin cruz, para nosotros cristianos no hay espiritualidad sin la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es la encarnación de Dios en la cual yo me desarrollo en cuerpo, alma y espíritu. Yo no solo soy un ser espiritual, soy un ser de carne y espíritu. Y mi carne necesita también purificarse y desarrollarse. Y para eso Cristo dejó su iglesia, una santa católica y apostólica, por la cual yo desarrollo y ejercito y voy creciendo en mi nueva vida, la vida del espíritu,
voy desarrollando y viviendo mi espiritualidad. Sin la iglesia no hay una verdadera espiritualidad, porque si bien el Espíritu Santo sopla donde quiere, al final Cristo dio en la cruz a su nueva esposa, la iglesia, este espíritu. Y en Pentecostés los apóstoles lo recibieron para confirmarse como el camino en el cual iban a hacer soplar el espíritu sobre todas las personas. Bueno, teniendo ese punto ahí, podemos hablar entonces que sin la iglesia no hay espiritualidad. Y dentro de la iglesia es cierto que hay distintas formas de vivir esta nueva vida en Cristo. Hay distintas maneras de desarrollar esta nueva vida. Si bien Cristo y su iglesia es un único camino, al final hay distintas rutas para llegar al mismo fin, pero son el mismo camino que es Cristo. Y por eso el mismo Espíritu Santo, que es esta espiritualidad, es esta nueva vida que recibimos, al final también despierta en cada cristiano una nueva oportunidad de redescubrir una dimensión, una forma, un carisma concreto del amor de Dios. Y por eso cada cristiano en realidad vive una forma peculiar de espiritualidad. Y aunque vivimos dentro de la misma iglesia, cada cristiano que responde y desarrolla su nueva vida tiene esta oportunidad de vivir una nueva forma de espiritualidad. No abismalmente diferente a los demás cristianos, porque solo hay un Cristo, solo hay un Señor, solo hay una fe, pero sí en mi individualidad, en mi personalidad, yo también puedo responder de una forma peculiar al amor de Dios. Es por eso que hay distintas formas de espiritualidad dentro de la iglesia. Y sobre todo más que un libro que nos dicte qué formas de vivir la vida en Cristo, es Cristo el que nos ha enseñado esos distintos dones y carismas por los cuales se puede desarrollar el Evangelio, la nueva vida en Cristo Jesús. Y fue Jesús que se mostró como maestro, que enseñaba desde las Sagradas Escrituras. Fue Jesús el que se desarrolló como amigo, eligiendo y compartiendo su alegría, su tristeza, su corazón a aquellos que eligió como amigos. Fue Cristo el que se mostró como doctor, el médico que no solo curaba el corazón, sino que también sanaba y curaba enfermos. Fue Cristo el que se mostró artesano, carpintero, hombre que con sus manos transformaba la tierra y creaba bienes para los demás. Es decir, Cristo a lo largo de su vida nos muestra distintas formas y caminos que podemos nosotros entender como espiritualidades. Y a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto otros Cristos que se vuelven maestros y amigos en la fe para comprender cómo acercarnos a nuestro amigo y maestro Jesús. Y por eso dentro de la iglesia hay grandes familias de espiritualidad. Los carmelitas, sobre todo en su reforma con Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Los jesuitas con San Ignacio de Loyola, como maestros de esta nueva vida que lleva y trasciende no solamente una forma de aceptarse y valorarse, sino de verdad construir nuevas estructuras sociales para el bien de todos. San Juan Bosco a través de la educación como San Juan Bautista de la Salle, Santa Catalina de Siena en su espiritualidad profunda de amor a la cruz, etcétera. Cada santo nos muestra que cada cristiano tiene una forma de vivir este encuentro con Dios y esta nueva vida en Cristo a través de la espiritualidad. Y es por eso que cada cristiano ha de desarrollarla. Sin embargo, hay cristianos de alta gama, hay cristianos que se vuelven maestros y modelos, hay cristianos que nos enseñan a los que pues no sabemos y no entendemos bien cómo seguir a Dios, ellos nos guían y nos encaminan y nos ayudan. Son hermanos mayores que con su espiritualidad van encaminando a desarrollar la propia. Y por eso Jesús, a través de sus santos, sigue caminando y mostrándonos que esta nueva vida es un desarrollo, un caminar, un ejercicio hacia una plenitud mayor que es la santidad. Y bueno, dentro de las distintas espiritualidades que hay dentro de la iglesia, hubo un tiempo en el que se vio a bien que Cristo fuera reconocido como rey. Cristo reconocido como rey, esa es la espiritualidad de Cristo Rey. Para nosotros, que somos ajenos, bueno,
estoy hablando con colombianos y alguno que otro mexicanito o algún otro chismosito que esté por ahí, pero seguramente en nuestros países latinoamericanos somos muy ajenos a la realidad de tener un rey, un gobernante, un soberano que ostente este tipo de títulos o este tipo de símbolos en el que se denote el poder y la autoridad. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras, Cristo no se quita ese título. Es en la misma escritura donde Cristo se reconoce como rey. En el Evangelio de San Juan, al momento de la cruz, le dicen, ¿tú eres rey? Y Pilatos le pregunta si es rey y Jesús responde, tú lo has dicho. Jesús se asume como rey, pero para profundizar más doctrinalmente y bíblicamente en el sentido de Jesús como rey, justamente dentro de un año, el 11 de diciembre del próximo año, vamos a estar celebrando 100 años de la encíclica Cuas Primas, que escribió el Santo Padre Pío XI, el 11 de diciembre de 1925. Y ahí él desarrolla doctrinalmente por qué Cristo es rey. Sin embargo, este documento tiene una larga historia de desarrollo, sobre todo a través de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, con Santa Margarita María de Alacoque y otros santos a lo largo de la historia. El, el, la espiritualidad del Sagrado Corazón a mediados del siglo XIX tiene un impacto ya no solo personal, no solamente en el ejercicio de educar el corazón para responderle a Cristo, sino en verdad ante las realidades sociales históricas que se estaban viviendo a mediados del siglo XIX, se ve que es importante que el corazón de Jesús reine, ya no solo en las personas, sino en las instituciones y sociedades. ¿Qué está pasando a mediados del siglo XIX? Muchos imperios, reinos y países que fueron formados, si bien no se originaron cristianamente, pero fueron formados por el Evangelio y durante casi un milenio tuvieron el Evangelio como fundamento para crear sus leyes, como fundamento para dictar sus costumbres y su forma de convivir. A mediados del siglo XIX, muchos de estos pueblos, Inglaterra, Francia, los distintos países de Alemania, Austria, etcétera, etcétera, están renunciando a Cristo por el racionalismo, por el iluminismo, por tantos movimientos sociales, culturales, académicos que están, la gran revolución industrial, están socavando la cultura, están moviendo y transformando las realidades temporales, pero también están destruyendo el fundamento que daba humanidad y sentido a esos pueblos y que era el Evangelio. Están renunciando a Cristo como rey. Y por eso a mediados del siglo XIX empieza a haber un movimiento dentro de la iglesia de poder volver. Padre, apagaste el micrófono, quizás por error. Ahí está. Sí, sí, sí. Estás diciendo. Entonces, en respuesta a esto, Ajá. Empieza a haber la necesidad de proclamar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero ya no en las personas solamente, sino en las instituciones, en la cultura, en los gobiernos. Se quiere que los gobernantes, que generalmente eran reyes, príncipes, que eran, se les delegó una autoridad cristiana, pues vuelvan a tener a Cristo como rey. Y por eso poco a poco va evolucionando y bueno, en México hubo un movimiento social muy fuerte, sobre todo por la persecución religiosa que tenía una larga historia. También a mediados del siglo XIX con la reforma de Benito Juárez y los liberales, pero que en México, a inicios del siglo, en 1910, se inicia un movimiento de cambio y transformación social que se conoce como Revolución Mexicana, que fueron distintos movimientos que convergieron en distintas batallas y en distintos liderazgos que fueron transformando la cultura y la sociedad mexicana. Y dentro de esos liderazgos se hizo un movimiento constitucionalista en 1917, presidido por Venustiano Carranza, un masón que quería renovar las ideas liberales de Benito Juárez, pero pues como, renovarlas.
Para no hacer el cuento largo, en México esa constitución propició una serie de presiones hacia la iglesia y hacia la libertad religiosa, que tuvieron como desenlace una gran persecución, sobre todo en un presidente que se llamó Plutarco Elías Calles, que en 1921 inició su gobierno y que definió leyes que daban cumplimiento a lo que la Constitución decía. La Constitución era completamente anticatólica, sin embargo, pues eran reglas generales que no se aplicaban, porque la sociedad mexicana seguía siendo mayoritariamente católica. Este presidente abiertamente anticatólico ya definió leyes para aplicar esos artículos de la Constitución mexicana y se inició una larga persecución. En México, que teníamos una larga tradición de devoción al Sagrado Corazón de Jesús, una formación cristiana católica con esta orientación desde el Papa León XIII con la encíclica Rerum Novarum a finales del siglo XIX, en México tuvo un gran impacto y una larga formación, y por eso en esta persecución que propiciada por el gobierno de Plutarco Elías Calles, hubo la oportunidad de hacer un movimiento social, primero pacífico, y luego fue necesario tomar las armas para defensa de la libertad religiosa, que muchos de ustedes conocerán, y pues son nuestros mártires mexicanos de Cristo Rey. Y fue cuando este grito una forma de entender una nueva espiritualidad. No queremos combatir con armas, pero sí con la fuerza de la verdad. No queremos combatir solamente a través de la violencia, sino a través del Evangelio, que exige también el respeto a Dios y a su Santa Iglesia. Y por eso el grito Viva Cristo Rey fue esa bandera con la cual muchos mexicanos salieron a defender su libertad religiosa, desde leyes, desde protestas, a la necesidad de confrontar a un gobierno opresor que reprimía a la iglesia y a sus fieles. Dentro de todos estos movimientos, el Papa Pío XI conoce esos movimientos. El Papa Pío XI va conociendo el desarrollo de esta devoción al Sagrado Corazón como Rey de las Naciones. Y es por eso que el 11 de diciembre de 1925 surge esta encíclica Cubas Primas, que yo los invitaría, ojalá en sin medida, pudieran hacer un evento o desarrollar algo para celebrar juntos los 100 años de esta gran encíclica, que es la que da fundamento a la espiritualidad de Cristo Rey. No le da origen, porque ya existía, pero le da magisterio, le da orden, entonces poderla vivir y desarrollar. En la Cruas Primas, el Papa Pío XI nos explica que Cristo es Rey por tres realidades: por naturaleza, por conquista y por herencia. Es heredero de la sangre de David y por lo tanto Dios ha hecho la promesa de heredarle el reino de David su padre. Él es rey por naturaleza porque Dios es el principio y fundamento de todas las cosas, y Cristo, el Verbo eterno encarnado, es Dios, y por eso, por naturaleza, por sí mismo, se merece el título de soberano y de rey. Eh, Como dice Jesús también a Poncio Pilato, la autoridad siempre viene del alto. El principio de toda autoridad es Dios. Y si alguien ejerce y vive la autoridad, es porque Dios se la ha delegado de alguna manera, o a través del sufragio del pueblo, o a través de las leyes que por la razón definimos, etcétera. Pero al final siempre toda autoridad viene de Dios. Cristo es rey por naturaleza porque es Dios. Y por último, por conquista. Él ha dado la vida para que nosotros tengamos una nueva vida. Él ha conquistado nuestras almas por su sacrificio en la cruz. Y Él ha vencido a la muerte, resucitando y reinando plenamente en el cielo a la diestra de su Padre, del Padre Dios. Bueno, esto lo pueden estudiar mejor, profundizarlo en Cuas Primas, pero son esas tres realidades que nos ayudan a entender por qué Cristo es Rey. Pero al final, ese reinado no solamente es aquí elucubraciones mágicas, es hacer que Cristo y su evangelio sean el principio y fundamento de todas las cosas humanas.
Que Cristo sea rey significa que Cristo dé origen y funde y dé sentido a todas las cosas humanas. Y dentro de todas las cosas humanas está nuestra naturaleza social. Y dentro de nuestra naturaleza social están las instituciones que formamos para podernos desarrollar en libertad. Porque nuestra libertad es condicionada a nuestras realidades físicas, espirituales, nuestras realidades materiales y espirituales. Para poderlas desarrollar necesitamos unirnos, necesitamos asociarnos, necesitamos instituciones, necesitamos gobiernos que nos propicien que nuestras limitaciones físicas, materiales, espirituales, no limiten nuestro ejercicio y desarrollo de nuestra vocación y misión, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ese es el Evangelio. Ese es el principio y fundamento de todas las cosas humanas. Ese es el sentido de la espiritualidad de Cristo Rey. Hacer que las personas, los pueblos, la cultura, todas las realidades humanas, sociales, individuales, personales, tengan a el Evangelio como principio y fundamento. Esa es la espiritualidad de Cristo Rey. Y por eso nosotros en México, en España y en otros lados del mundo, cuando se vio rota esa unión entre cultura y evangelio, cuando se vio persecución y se vio ataque directo hacia la iglesia de Cristo para poder guiar y enseñar a las conciencias a respetar y valorar las leyes de Dios que nos dan sentido, nos dan libertad y nos ayudan a no solo respetarnos unos a otros, sino ayudarnos a crecer unos a otros a través del amor, fue que surgió la espiritualidad de Cristo Rey. Y es un camino en el que políticos, economistas, deportistas, personas de arte, personas profesionales de las distintas áreas, busquen que ahí, en tu despacho contable, ahí en tu empresa, ahí en el curul de la diputación, ahí en el ejercicio de la autoridad, tú lleves a Cristo como principio y fundamento. Tú hagas que Cristo reine para que su evangelio sea la ley que guía a los hombres a la verdadera vida, la vida de Dios, la vida del amor. Eso es la espiritualidad de Cristo Rey. Bueno, Bueno, yo vale, podría padre. hablar más, pero sí, me gustaría conocer algunas preguntas o inquietudes. Quizás alguien aquí tenga alguna pregunta. Si la tiene, pues por favor levanta la mano y, y con eso le podemos dar la palabra. Pero por mi parte, muchas gracias, padre. Eh, yo creo que ya en la siguiente parte de la reunión podemos entrar a cómo aterrizarlo ya a la vida diaria. Pero creo que entender este Ok, contexto histórico, yo no contaba con eso y me ha encantado. Muchas gracias. Y claro que sí, perfecto. pues propiciaremos tener un espacio pues, para estudiar la encíclica y después también dentro de un año, como bien nos sugiere, celebrarlo también aquí en Sin Medida. Vale, por favor. Bueno, espiritualidad históricamente, muy concretamente. Al final, toda espiritualidad, sí, toda espiritualidad es un encuentro con Dios, con nuestro Señor Jesús. En estricto sentido, la espiritualidad de Cristo Rey es la espiritualidad más católica que tenemos. Creo que me iban a preguntar algo. Sí, creo que vale, vas a preguntar algo, pero Ah, prende el micrófono. No se te está escuchando, no. No, ya los vi. ¿ahí ya se escucha? ¿Ahí se Sí, escucha? ahí te estamos Ya, escuchando. Ahora Eh, sí. hola, padre Memo, me encanta escucharte. Y hola a todos, gracias por la... igualmente. Padre, más histórica y otras más como, no sé, filosófica, existencial. La primera, que es más histórica, es como si nos podías ahondar un poquito más, porque en el siglo XIX se renuncia a Cristo en la cultura, en las instituciones. O sea, tú lo mencionaste, ¿no? Como pacto social, lo de la revolución, lo de el racionalismo, pero, o sea, ¿qué es lo que hace en el fondo que digan,
es que Cristo no tiene sentido de ponerlo en el centro, no porque esté de acuerdo con eso, sino para entender más el contexto histórico de ese momento. Y si te hago la segunda de una vez o ahorita que respondas te hago la segunda. Ahora que responda. Listo, listo. Digamos, la causa es el pecado, ¿no? De cierta forma, la gran ruptura entre evangelio y sociedad y cultura fue la reforma protestante del siglo XVI. O sea, estamos hablando de por lo menos 3 siglos en que se va socavando esta unión entre gobierno, cultura, sociedad, a través del evangelio. No podemos hablar que durante la Edad Media y sobre todo en esta etapa del humanismo cristiano, podemos llamarlo así, del siglo XV, todavía el siglo XVII, todo haya sido perfecto, todo haya sido pleno. No, hubo muchos defectos, carencias, limitaciones, porque al final estamos en un continuo ejercicio y desarrollo de la gracia de Cristo en la historia. Sin embargo, culturalmente y socialmente hubo una gran ruptura con la reforma protestante porque al final la iglesia dejó de ser el árbitro de las naciones y dejó de ser la guía para poder interpretar en común el evangelio. Y no solo el evangelio, sino las leyes. Esa gran ruptura hizo que hubiera otro tipo de corrientes que se buscaran para fundamentar las leyes. Ya no servía el evangelio, ¿por qué? Pues porque cada quien lo interpreta como quiere. La Iglesia Católica lo interpreta, los protestantes lo interpretan, Calvino lo interpreta. Entonces ya el evangelio ya no sirve para formar y fundamentar las leyes humanas. Debemos solo usar la razón. Pero nuestra razón humana, que puede alcanzar a Dios, al final también está lastimada por el pecado original. Y por eso se van dando ciertos movimientos sociales, sobre todo racionalistas, que van ayudando al hombre a encontrar formas de fundamentar las leyes, formas de desarrollarse en cultura, y dan como resultado un gran movimiento cultural social que se llama la Ilustración. Para los que les gusta la historia, pues también está involucrado un movimiento que llevaba muchos siglos debajo del agua, pero que con la Ilustración pues también brotó y se llama la masonería. La masonería, la Ilustración, fueron la masonería como movimiento social, la Ilustración ya como más movimiento cultural, fue esta realidad que fue animando a un nuevo orden social, una nueva forma de dirigir la cultura, la sociedad, las leyes, los pueblos, ya no guiadas por el evangelio, sino por la razón humana y las capacidades del hombre. Es cuando se forman ciertos pensadores políticos, económicos, sociales, que empiezan ya no a hablar de Cristo como, como fundamento de esas realidades, sino la razón humana. Y dentro de la razón humana, muchas otras cosas. Y es la gran revolución francesa a finales del siglo XVIII, que inspirada por este movimiento social de la Ilustración, que hace que Cristo sea negado y rechazado de las instituciones culturales, políticas que daban origen a las leyes y a los gobernantes. Y junto con la Revolución Francesa, pues las grandes luchas de poder y pugnas entre grandes imperios como el británico, el francés, el alemán, el austriaco, bueno, austrohúngaro, que se están dando y se están sembrando por movimientos de liberalismo económico que se están desarrollando por el gran boom que propició la revolución, la primera revolución industrial de principios del siglo XIX, que hace que los pueblos, pues, culturalmente son cristianos porque todavía hay ciertas devociones, ciertos presencia de la iglesia o de los distintos ritos cristianos en los distintos pueblos de cultura cristiana, pero las leyes empiezan a ya no considerar a Cristo. Y algunos pueblos, por ejemplo, el, algunos reinos alemanes empiezan a renunciar a decirse cristianos. Ya después, obviamente, cuando Francia se vuelve laica, con la Revolución Francesa es el primer gran reino que renuncia a su tradición cristiana, ¿no? Pero
después hay otra revolución y se vuelve la contrarrevolución. Es un papay, es emocionante estudiar históricamente el siglo XIX, pero son estas raíces, la reforma protestante, el movimiento de la Ilustración, la Revolución Francesa, las pugnas por el liberalismo económico entre los distintos imperios de Europa a lo largo del siglo XIX, que van propiciando esta renuncia a Cristo como rey, como fundamento, como sentido de las leyes, de la cultura de los hombres. Y bueno, también es cierto que hay otro gran movimiento que durante el siglo XIX no tuvo tanto impacto como lo tuvo en el siglo XX, y es el comunismo, el ateísmo material, el materialismo ateo que movimientos socialistas, comunistas y anarquistas van desarrollando ante las injusticias que los imperios liberales están desarrollando hacia una nueva clase obrera que se está desarrollando y fundamentando tras la revolución industrial, que es el proletariado. Ellos, al final, son un grito del cielo ante una injusticia que el liberalismo económico está haciendo ante la opresión de hombres, mujeres y niños, volviéndolos esclavos de las máquinas, pero que también dentro de la iglesia hubo una respuesta con el movimiento del Papa León XIII en la Rerum Novarum. Todo esto, ¿y sabes en dónde se dio la gran ruptura de los pueblos cristianos? Después de la Primera Guerra Mundial, en donde casi todos los grandes pueblos, después de las derrotas de los imperios alemán, eh, eh, austriaco y demás, se secularizan. El Sacro Imperio Romano, que se acabó en el siglo XIX, al final Austria seguía como con un cierto dote de instaurar un orden cristiano. Después de que es derrotado en la Primera Guerra Mundial, eh, todas las grandes países, imperios, se secularizan, es decir, renuncian a todo indicio cristiano. Porque los que son musulmanes nunca lo han renunciado. Por ejemplo, los turcos, ¿no? Cayó el Imperio Otomano, pero nunca renunció a su tradición del Islam. Pero bueno, me estoy tardando mucho en esta respuesta, así que por ahí va el asunto. Vale, vale. Tu segunda pregunta, por favor. Gracias, padre Memo. Y la segunda, perdón que suena una alarma detrás. La segunda es, pues es más como cómo hacer que eso pase en la realidad, ¿no? O sea, como esa pregunta de cómo hacer que Cristo reine en la cultura y en las instituciones, si no reina en, en nosotros como personas. O sea, me explico. Es decir, tú decías como una parte de la charla, como no solo se quiere que reine en el corazón de la persona, sino que la espiritualidad de Cristo Rey está como en esa parte macro de las estructuras sociales, las instituciones y la cultura. Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer que Cristo reine en la cultura? Bueno, una institución, si a nivel micro es muy difícil, ¿cómo se puede a nivel macro si ni yo misma puedo decir como Cristo reina en mi corazón? Porque yo soy una humana que necesita mucho de Dios, ¿sí me hago entender? Entonces es como, ay, si es tan difícil en un día que Cristo reine, vale, por más de que ella quiera y como que no la logra, no porque no pueda, sino porque, es decir, no sé si me hago entender, es posible, claramente, porque Dios lo hace en uno, no por uno, pero a nivel macro, ¿cómo lograr eso? Si en lo micro Eh, es muy difícil. pues ese es el reto, ¿verdad? Sin embargo, personalmente tengo una convicción y es que nos hace falta valorar nuestro ser católico, no solo para el bien personal y, de saberme valioso y de saberme consentido, no de sentido de que cosas, sino de con un sentido de vida, sino en verdad saber que mi fe implica un cambio social. O sea, mi fe siempre tiene una repercusión social. La fe cristiana, si no tiene una implicación social en mi realidad social, no la estoy viviendo al 100. Entonces es una exigencia cristiana ver de qué manera, poquito o muchito, en verdad, yo como cristiano estoy haciendo que Cristo reine. Entonces, yo personalmente entiendo que es súper difícil hablar de una
eh, conquista mundial de Cristo en los corazones de todas las personas. Pero sí hay que empezar poco a poco. Y sí hay que empezar, por ejemplo, teniendo como propósito que nuestros apostolados, que nuestras misiones, que nuestra forma de vivir manifiesten el reino de Cristo presente, no solo en mi corazoncito, sino en las cosas que vivo. ¿Por qué un católico podría ser ecologista? Pues porque la creación es obra de Dios y yo la debo de administrar, respetar, cuidar y procurar, porque es obra de mi Señor. Y si soy ecologista, no solo es para salvar tortuguitas, es para dejar un mundo mejor para los hombres y mujeres que seguirán caminando después de mí, que quieren que Dios va a traer a la tierra para que también sean santos. Si yo defiendo y promuevo la dignidad de la mujer, no solo es para empoderarla y desarrollar sus capacidades y sobre todo sus facultades de poder y de éxito, sino para en verdad ver que en el hombre y la mujer juntos está la verdadera imagen y semejanza de Dios. Ni solo en el hombre, ni solo en la mujer. Y entonces todas las injusticias culturales, sociales, económicas que hemos arrastrado durante siglos, hacen que nosotros queramos como católicos reivindicar a la mujer, pero desde su ser mujer, no desde un supuesto empoderamiento que solo se basa en cuestiones materiales como éxito, dinero y poder. Nosotros como cristianos en verdad valoramos que la sociedad humana no solo está para producir, no solo está para consumir. Nosotros como cristianos católicos debemos de saber que debemos de ofrecerle más a las personas. Y esas son las realidades del espíritu, bondad, belleza, verdad, todas esas realidades que a través de la educación y el arte se pueden realizar y conquistar las almas para Cristo. Entonces ya estoy dando así como muchas cosas. ¿En dónde hace falta que el cristiano católico se manifieste y viva su ser cristiano católico en plenitud? En los temas de mujer, en los temas ecológicos, en los temas de deporte, arte, porque ahí es el evangelio debe de ser principio y fundamento, y no otras cosas. Y bueno, todos ustedes conocen bueno, o por lo menos se les ha ayudado a descubrir que hay 4 vertientes de la espiritualidad de Cristo Rey. Esas 4 vertientes son las formas muy concretas en las que yo debo de hacer que Cristo reine en mi corazón, en mi patria y en todo el mundo. No voy a hacer que todo el mundo sea cristiano, pero sí puedo hacer realidad que en mi mundo y en mi sociedad, en donde yo vivo mi vocación cristiana, empiece a ser que Cristo sea el Rey, principio y fundamento de todo. Y eso es el sentido de las 4 vertientes. La vertiente eucarística, la vertiente expiatoria, la vertiente apostólica y la vertiente mariana. La más distintiva es la vertiente apostólica, porque al final el apostolado no solo se debe quedar en hacer unos grandiosos campamentos en donde más y más personas conozcan a Cristo. Esa es una herramienta fundamental, importante y de conquista. Pero sobre todo, tú como economista, tú como doctor, tú como terapeuta, tú como ingeniero, tú como lo que sea, debes de hacer que tu templo, que tu trono, que tu ofrenda sea esa profesión. Y ahí Cristo va a reinar. Entonces, la vertiente eucarística es justamente descubrir, sin Cristo no puedo hacer que Cristo reine. ¿Y cómo Cristo quiso reinar en mí? Pues a través de la Eucaristía. La Eucaristía es la forma concreta de hacer que Cristo reine en mí. Puedo hacer más malabares, puedo hacer muchas cosas, pero si yo no consumo a Cristo, si yo no enriquezco mi ser con Cristo, no voy a tener el reino de Cristo. Dicen los nutriólogos, si aquí por aquí hay algún nutriólogo, alguna nutrióloga, pues no me contradiga. Me corrige en privado, pero dicen los nutriólogos, por eso fundamental la vertiente eucarística. Pero el reino de Cristo no crece en mí Perdón, si padre, yo no voy. disculpe lo interrumpo. No sé si a los demás Sí, también se les cortó.
A mí se me cortó por un momentico. Entonces, ¿qué dicen los sociólogos? ¿Qué? Los nutriólogos, Ah, los nutriólogos, ¿qué dicen ellos? que uno es lo que come, y pues nos comemos a Dios para transformarnos más en el reino de Cristo, que no es comida ni bebida, sino vida y paz en el Espíritu, como Jesús nos enseña en el Evangelio. Entonces, personas en paz, personas con paz, personas que trabajen la paz, están sembrando el reino de Cristo. Y no sé cómo esté su país, pero en mi país estamos en un momento terrible de violencia, destrucción por el narcotráfico y por la carencia de un gobierno que se ponga a hacer su tarea en el ejercicio de su autoridad y sobre todo del poder que tiene y que le hemos delegado democráticamente. Y pues hay que atacar a los que están generando violencia. Ni modo, hasta que el reino de Cristo esté pleno, no va a haber necesidad de defensas con armas y con fortaleza, con fuerza. Pero pues si el gobierno no hace su tarea, los malos van a seguir creciendo. Y bueno, ya me estoy poniendo aquí en política concreta de México, pero pidan mucho por esta patria mexicana, que de verdad está muy complicado la situación. Pero bueno, entonces, vertiente eucarística es no hacerme mucho rollo. Cristo me dio una forma concreta y simple de tener su reino y es la Eucaristía. Y todo lo que implica la Eucaristía, ¿no? Conocer la palabra de Dios, participar de una comunidad que me lleve a vivir en plenitud el sentido de iglesia en el cual yo vivo la palabra y me enriquezco de la palabra y entonces comparto la palabra. Todo eso pues es parte de la vertiente eucarística que da para otra hora de charla, pero me quedan 10 minutitos. Así que vertiente expiatoria, yo si quiero el reino de Cristo, debo de ir en contra de lo que va el reino de Cristo. Por desgracia, hay cosas que van en contra del reinado de Cristo. Hay un ser espiritual que está obstinado en atacar el reino de Cristo y se llama Satanás. Y si Satanás no baja con secuaces y ejércitos materiales, es una realidad espiritual y por lo tanto usa realidades espirituales para atacarnos. Y por eso crea una obra que se llama El Mundo. El mundo más que esta realidad en la que nos movemos, cuando hablamos de la vertiente expiatoria, debemos entender mundo como la obra que va en contra del reino de Cristo. Está simplificada en la Torre de Babel, pero nosotros la podemos ver con todas las corrientes e ideologías que van en contra del reino de Cristo, que denigran el valor y dignidad que tiene la sexualidad humana creada por Dios, que no solo es un pacto de voluntades, hay una realidad biológica, física, material, creada, dada para nosotros para vivir en libertad y desarrollo. Todo lo que sea contrario al reino de Cristo no puede reinar y por eso ir en contra de todo aquello que va en contra del reino de Cristo. Ojo, no las personas, sino las realidades espirituales y materiales que van en contra del reino de Cristo. Nunca las personas son las que tenemos que atacar con la vertiente expiatoria. El demonio, el mundo y la carne. Mi necesidad que me hace alejarme de Dios, esa es la carne. Las realidades sociales, culturales que van en contra del reino de Cristo. Y pues Satanás, que lo único que busca no es meterse en mí para que yo camine sobre las paredes, sino es que vaya y renuncie al reino de Cristo y que niegue el amor que Dios me tiene. Y para batallar, para poder hacer morir a aquello que no va con el reino de Cristo, es necesaria la vertiente expiatoria. Es esa vida de penitencia que me lleva a morir a todo aquello que no es el reino de Cristo en mí, a morir a mi egoísmo. La penitencia no es estarse pegando solo en la espalda con penitencias y demás, sino es vida de oración, sacrificios que me lleven a crecer en la virtud, obras de misericordia que me hagan vivir concretamente el amor al prójimo. Si no vivo concretamente el amor al prójimo, todo esto es rollo mareador, muy bonito, muy llamativo, pero no es evangelio vivo, no es espiritualidad. Entonces, vida de oración, sacrificios que me ayuden a crecer en la virtud y obras de misericordia que me ayuden a vivir plenitud del amor al prójimo. Esa es la vertiente expiatoria. Y esto no solo es para que yo sienta bonito, no solo es para que yo sea buena persona, no solo es para salir bonito en mi Instagram, es para traer el reino de Dios al mundo, a las personas y corazones de los que no conocen a Cristo.
Y esa es la vertiente apostólica. Salir a las calles, salir al encuentro de todos los que buscan verdad, paz y justicia, porque en la paz, verdad y justicia siempre está el eco de Dios en los corazones de las personas. Y esa es la vertiente pues, apostólica del laico comprometido, del católico comprometido que sale a anunciar el reino de Cristo. Y por último, todo esto suena increíble, todo esto sabemos que es lo correcto, pero ya en el día a día estoy en mi salón de clases y empiezan a hablar de la corriente woke y me da miedo a mí hablar de que hay otra forma de vivir el amor y que es la forma correcta que nos lleva a la plenitud y a la paz. Llego yo a mi salón de clases y mi profesor está hablando de todas las fechorías que la iglesia ha hecho a lo largo de la historia y nunca valorando que por algo sigue habiendo iglesia católica al siglo XXI, es porque sí ha hecho cosas buenas. ¿Cuáles son esas cosas buenas que ha hecho la iglesia católica? Yo pues no la defiendo porque no las sé. Es decir, a veces ser cristiano católico es imposible, porque yo en un examen de conciencia veo que pues ni yo mismo vivo el reino de Dios al 100, todavía le más al eco del diablo en mi corazón, al mundo que me seduce con sus frutos y a mi concupiscencia, a mi necesidad que me aleja de Dios, pues le hago más caso que al reino de Dios que va creciendo en mí. Y entonces me acomplejo, me achicopalo, bueno, así decimos en México, no sé si que es palar, es ponerse compungido, amargado. Al final decimos, no, pues está muy difícil ser cristiano. Ya, mejor que lo hagan los que sí pueden. Y renunciamos. Y Dios sabía que nuestra voluntad es flaca, es débil. Y por eso eligió a una mujer. Por eso eligió a una de nuestra condición humana, nada divina, totalmente humana, para mostrarnos que el Evangelio nunca nos va a quitar la felicidad, que el Evangelio es la fuerza que nos va a levantar siempre de nuestras caídas, que el Evangelio es la realidad que nos transforma y nos da plenitud, que nos da la santidad a la que fuimos llamados. Y por eso el Evangelio vivo, el Evangelio vivido en totalidad y en radicalidad, el Evangelio como camino de paz y alegría para una vida plena y feliz, es María. Por eso la vertiente mariana de la espiritualidad de Cristo Rey es ayudarnos a descubrir que el Evangelio es posible, que el Evangelio nos trae plenitud, que el Evangelio en verdad es lo que necesitamos para un mundo mejor, que el Evangelio nos da la resurrección y la vida nueva que Cristo ha traído a todos. Y por eso María reina junto con Cristo, porque vivió siempre totalmente y radicalmente el Evangelio. Y su sí nos trajo el reino de Dios. Y su sí le hizo a ella ser reina de cielos y tierra. Por eso quien quiere que Cristo reine, necesita que María sea su reina. Y juntos son los que nos llevan a que el reino de Cristo se haga presente en mi corazón, en mi patria y en todo el mundo. Último comercial. Necesitamos, de lo que decía Vale, ¿cómo podemos hacer que Cristo llegue a lo macro? Necesitamos políticos, necesitamos líderes sociales, culturales, gente que no le dé miedo ser católica al 100%. Se mancharán sus manos con algunas cosas, sí, seguramente, pero al final, si Cristo está reinando en su corazón, las manchas y heridas y caídas que vivan no se limitan, no restringirán el bien común que estará sembrando con el testimonio y vida de su vocación. Necesitamos políticos católicos de verdad, no nada más para el eslogan y los votos, de verdad. Así que si aquí hay alguien que le guste la política, no se raje. Yo los animo porque urge que Cristo reine. Y ya. Padre, muchas gracias. Pues ya estamos llegando al término, pues al final de nuestra reunión. Estamos muy contentos, creo que superó nuestras expectativas porque tocamos todo, desde las cuatro vertientes que muchos teníamos ahí en el recuerdo que las habíamos visto en el camp y queríamos volver a recordarlo y saber, bueno, cómo surgen orgánicamente de este deseo de hacer a Cristo
reinar en nosotros y en nuestro contexto, así como el contexto histórico. Yo quedé bastante contento con eso también. Muchas gracias. Es importante saber, pues, que estamos en manos de la providencia y que esa providencia también se va desarrollando históricamente. Amén. Y además que, pues, creo que es muy bello ver que es algo reciente, pues en particular la encíclica es de hace menos de 100 años. Como que Ujú. podemos, en la historia de la iglesia, podemos seguir diciendo que somos pioneros en reconocer a Cristo como nuestro Rey, quizás con ese énfasis que nos ha sugerido el Santo Padre. Bueno, Padre, terminamos con una oración. Le pedimos que usted la dirija y también le pedimos su bendición para terminar. Gracias a todos por su sí en Cristo y su sí en María se hace más pleno y más total. Así que nos encomendamos a ella para su vida. Sigamos haciendo que Cristo reine en mi corazón, en mi patria y en el mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Viva Cristo Rey. Viva, muchas ¡Viva! gracias. Qué gusto verlos a todos. Los quiero mucho.